Bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde tenemos subidas bastante interesantes en las bolsas y caídas en los bonos. Ahora veremos los motivos porque hemos tenido bastantes noticias durante el día. Antes de nada, recordarte lo de siempre, que te suscribas al canal y le des a la campanita y que le des like al vídeo si te gusta y que comentes para poder darte las gracias directamente en el comentario. Bueno, vamos al tablero y vemos que el índice de miedo y codicia sube hasta la zona de 80. Ya es una zona bastante alta, con bastante sobrecompra y nos puede indicar que estamos acercándonos al techo de mercado, pero como siempre digo, esto funciona mejor para captar los suelos de mercado y en los techos pues puede haber bastante margen todavía, como ahora veremos en el análisis técnico de los índices. Por otro lado, si nos vamos a los sectores, en Estados Unidos lo que más sube es tecnología con un 2,17 ahora mismo, y telecomunicaciones con un 1,79, y lo que más cae es energía con 0,95. En Europa lo que más sube petróleo y gas con un 2% prácticamente, y lo que más cae telecomunicaciones con un 0,5. ¿Qué ha pasado durante el día? Bueno, pues hemos tenido, como digo, bastantes noticias. Empezábamos por la mañana, todo noticias macroeconómicas, Empezábamos por la mañana con datos de Reino Unido muy buenos. La tasa de desempleo ha bajado del 4% al 3,8% y la subida del empleo de 150.000 empleos que se esperaban a 250.000, una subida muy importante. También subidas en los ingresos medios de los trabajadores. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues nos lleva a que con esas subidas de ingresos de los trabajadores y esa bajada del desempleo, pues en Reino Unido van a tener más dinero para gastar y al final hay más demanda y la inflación va a subir, o al menos va a bajar menos de lo esperado. ¿Y a qué nos lleva eso? Pues a que el Banco de Inglaterra tenga que subir más los tipos de interés de lo que se esperaba en un primer momento. Con estos datos, bueno, pues teníamos a la libra subiendo, lógicamente. Ahora no he mirado cómo está, pero había subido con bastante fuerza porque se descontaban más subidas de tipos del Banco de Inglaterra. Por otro lado, teníamos datos de IPC en España y en Alemania que han quedado pues en lo esperado. En España el mensual una décima por encima, pero bueno, en lo esperado, no ha habido sorpresas. Lo que pasa es que veníamos de unos datos muy buenos en los que había bajado bastante el IPC y parece que ahora se estanca un poco en esa zona, ¿no? Pero como digo, nada destacable. También índice de confianza inversora de Alemania que ha quedado peor de lo esperado. Y el de la zona euro que ha quedado un poco mejor de lo esperado. Esto era lo que teníamos por la mañana, pero lo interesante ha llegado a las 2:30 con el dato de IPC de Estados Unidos que ha quedado mejor de lo esperado. Solo una décima, pero mejor de lo esperado. Lo comentábamos ayer que probablemente quedaría mejor de lo esperado, también por esa bajada que ha habido del petróleo y demás. Pero al final ha sido solo una décima por debajo. Y si nos vamos al IPC subyacente, que es el que excluye la energía y los alimentos, es decir, que no está ya influenciado por ese componente de energía, de esa bajada del petróleo, pues vemos que le está costando bastante bajar. Está más o menos siempre en esa zona de 0,4, 0,5 y no termina de caer. Por lo tanto, aunque ha sido un buen dato, vamos a ver un segundo el IPC subyacente. Vale, ahí vemos que la bajada, este es el anual, es bastante pequeña. Pues como digo, esto en parte ha gustado un poco al mercado porque la inflación baja, pero se esperaba una bajada mayor de la subyacente, cosa que no ha ocurrido. ¿Y qué ha pasado? Pues que los bonos han empezado a caer porque se descuenta que la Fed va a subir tipos una vez más. De hecho, vemos aquí que la semana anterior había un 78% de posibilidades de que subiese tipos y ahora ya está en un 92%. Es decir, que ya casi todo el mundo cree que en esta reunión de esta semana van a subir tipos de interés otros 0,25 y que ahí ya se van a parar y ese va a ser el final. Pero veremos si al final se paran ahí. También muchos decían que el 5% era ya el final de las subidas de tipos. Por tanto, habrá que tener bastante cuidado con este tema. Con todo esto, pues tenemos a los bonos cayendo, pero antes de llegar a ellos vamos a ver las bolsas,
que me diréis, pero si las bolsas están subiendo con fuerza, si se descuentan más subidas de tipos, ¿por qué las bolsas suben? Bueno, pues por un lado, porque ese descuento de más subidas de tipos ya es bastante pequeño, es solo de un 0,25 más y bueno, no ha habido mucho cambio respecto a ayer. Y sobre todo porque el SP500 ha conseguido romper la zona de los 4.300. Y aquí tengo que decir que me he equivocado porque he dicho que probablemente le costaría más pasar esta zona si no había un catalizador importante. Y la verdad que ayer ya subió con mucha fuerza hasta los 4.345, perdón. Y hoy ha llegado a los 4.373, una subida muy importante ya en estos 2 días que hacen que ya quede atrás por completo esa zona de resistencia de los 4.300 puntos y que nos vayamos a la próxima zona, pues que ahora mismo está en los 4.500, casi 4.600 puntos. Así que, bueno, vía libre para el SP500 y eso está haciendo, el romper esa resistencia está haciendo que el resto de índices pues le acompañen, ¿no? Es el que está tirando al final de todos los índices que estaban un poco atascados ahí esperando a ver si pasaba o no. El Nasdaq también sube 0,5 hasta los 14.912 puntos, una subida también bastante interesante. En Europa las subidas son más pequeñas, el FTSE sube 0,27, sigue manteniéndose por encima de la media de 200, y el DAX, que parece que por fin deja atrás esta zona de los 16.000 puntos, está en 16.225, lleva una subida también hoy bastante importante y se acerca a la zona de máximos de 16.331, que de superarla pues vuelve a tener camino completamente libre. Veremos si esta ha sido la definitiva y ya deja atrás los 16.000 puntos. El IBEX prácticamente plano, cae 0,05 y el índice de Hong Kong sube un 1%, alentado un poco porque parece que el Banco de China o el gobierno de China sí que va a implementar medidas de estímulo para conseguir que su economía salga de nuevo a flote, ¿no? Y empiece a tirar y a conseguir los objetivos que tenían planteados para este año. No tienen problemas de inflación, pueden inyectar liquidez sin ningún problema y parece que es lo que van a hacer. Ya lo están haciendo con algunas medidas pequeñas y parece que esta semana ya, me parece que es el jueves, cuando se va a decidir pues los tipos de depósito y demás, y que parece que se van a bajar para estimular la economía. Y con esto pues el índice de Hong Kong está teniendo un buen día, es el que más sube de todos los que tenemos en la lista, un 1%, y está tocando la media de 50, que no es una resistencia importante, y a partir de aquí pues tiene camino libre hasta los 20.000 por resistencia psicológica, 20.100 más o menos, que está la media de 100, y a partir de ahí pues vuelve a tener camino libre, así que habrá que estar atentos. Yo por mi parte estoy buscando el momento ya de abrir una posición larga en este índice, porque creo que si al final hay medidas por parte del gobierno chino para estimular la economía, pues que va a tener un buen desempeño. Y hay que tener en cuenta que tampoco es un índice que haya subido demasiado, porque está, pues aquí estaba en 2022, en 25.000 puntos, y había llegado a más aún todavía, había llegado a 28.000, está la verdad que muy abajo todavía, tendría muchísimo margen para subir. Bueno, pasamos ya a los bonos y tenemos al bono americano a 20 años cayendo 0,60, cae por debajo de la media de 200, y el bono alemán a 20 años también cayendo 0,80. Bueno, nada grave, pero vemos que el mercado de bonos sigue creyendo que va a haber una subida de tipos más y veremos si ya se paran aquí. Quizá pueda ser buen momento también de comprar bonos esperando a que los tipos dejen de subir y que empiecen a subir ya los bonos, a bajar su rentabilidad. Bueno, en divisas tenemos al dólar cayendo 0,30. Como digo, no hay mucha correlación hoy con esa posibilidad de subidas de tipos. No hay mucha correlación porque ya vemos a las bolsas subiendo, bonos cayendo, el dólar también cayendo. Cuando si se espera una subida de tipos más que no estuviese descontada, debería estar subiendo. Pero bueno, la caída es pequeña, 0,30, y el euro pues aprovecha para subir también ese 0,30 y situarse en los 1,08.
La libra, como digo, ha subido también con fuerza después de esos datos de empleo tan robustos de Reino Unido hasta los 1,2609 y el oro que hoy vuelve a caer a pesar de tener bastantes cosas a favor y tener también el dólar cayendo, pues vuelve a caer y se vuelve a apoyar en la media de 100. Lo voy a acercar un poco porque vuelve a tocarla y ya lleva muchas jornadas tocando esta media de 100. Habrá que andarse con ojo porque en una de estas la va a romper y el castañazo que se va a dar va a ser importante. Ya no tiene ningún soporte hasta la media de 200 en 1850, 100 puntos de caída, pero habrá que estar atentos si consigue resistir porque podría ser una buena opción de compra. Las criptos también siguen mal, Bitcoin cae 0,5 y Ethereum cae 0,7. Bitcoin pierde los $26.000 y Ethereum está en 1.730. La verdad que todo el problema de Binance, Coinbase, lo que se ha juntado también de los problemas de liquidez de Bitcoin, etcétera, pues les está pasando factura y llevan ya unos cuantos días que parece que no terminan de remontar. Veremos si al final lo consiguen o si por el contrario pues se dan otro batacazo importante antes de comenzar una tendencia alcista de más largo plazo. Y por último tenemos al petróleo que hoy recupera posiciones fuertemente después de la enorme caída de ayer, que cayó un 4%, pues hoy recupera con mucha fuerza y se sitúa prácticamente en los $70. Habrá que andarse también con ojo, tiene ahí resistencia en esos $70, está todavía en 69,35, pero bueno, tiene resistencia en esos $70 que ha llegado a tocarlos esta mañana, luego ya en los 72 y a partir de ahí pues vuelve a tener camino libre para ese rango entre los 72 y los $82. Bueno, nada más, que al final se me ha alargado el vídeo, hoy creí que iba a ser más corto y se ha alargado, llevan 12 minutillos. Pues nada más, lo de siempre, decirte que te suscribas al canal, que comentes en los vídeos, de verdad me gustaría darte las gracias personalmente en el vídeo, en el comentario. Si llegas hasta aquí, ¿no? Si has visto los vídeos y te gustan. Y bueno, un like que tampoco cuesta nada y a mí me ayudaría mucho. Nos vemos ya en el vídeo de cierre de mañana. Un saludo.